Bueno, muy buenos días. Agradezco en verdad a la Superintendencia del Control del Poder del Mercado, fundamentalmente a su superintendente, a don Pedro Páez, y a todo su equipo, también a don Ricardo Bueno, por la gentil invitación que me han hecho para inaugurar este Congreso Internacional sobre Cultura, Turismo, Comunidad y Mercado. Se preguntarán ustedes, ¿y por qué a un mexicano? ¿Por qué al embajador mexicano si hemos hablado ahora de un evento que yo no conocía, pero que me ha gratamente sorprendido, que involucra sobre todo a Ecuador y a Perú? Bueno, quizás porque México está en ese sentido con una fuerte experiencia que quisiera compartir tanto con los amigos peruanos como con los amigos ecuatorianos en relación al tema del Congreso. Precisamente cultura, turismo, comunidad y mercado es una cosa que a México lo ha posicionado en los primeros lugares del turismo mundial. Este año que acaba de pasar, 2014, México recupera el lugar número 10 dentro de los 10 primeros países con mayor turismo en el mundo, lo cual no es fácil. Habíamos ya tenido una presencia en el 9º lugar, lo perdimos, llegamos al número 14 y ahora recuperamos el número 10. Esperemos que para el año 2018, es el propuesto del gobierno mexicano, estar en el 5º o 6º lugar, lo cual habla de que estamos compitiendo con el primer país del turismo mundial, que es Francia, el segundo Estados Unidos, el tercero China, cuarto España, y bueno, otros países que ciertamente están muy bien posicionados. Pero, ¿qué es lo que hace que un país latinoamericano como es México, un país que no es una potencia económica, ciertamente menos una potencia militar, qué es lo que hace que pueda competir con suerte con países tan ricos en tradición y en cultura como puede ser Italia, Francia o España, y que esté a la cabeza de países que pueden ser muy emblemáticos como la Gran Bretaña o la India o algunos países que podrían, Egipto, que podemos pensar que tendrían una gran presencia del turismo mundial? Yo creo que la clave de México y a lo que apostó México hace mucho tiempo es una cosa que podemos compartir con ustedes para entender cómo el turismo se convierte en un factor muy dinámico del desarrollo nacional, de la economía nacional, y que finalmente acaba siendo, en el caso mexicano, el tercer rubro que implica mayor número de ingresos de divisas extranjeras en el país, el tercero. Esto para una economía de 110 millones de habitantes, pues es sumamente indicativo. ¿Cuáles son las claves que ha experimentado México y que pudieran ser replicadas en ustedes los ecuatorianos? Yo llevo 2 años y medio de embajador aquí en Ecuador, y lo primero que hice en el momento que me nombraron embajador fue ¿a dónde voy? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto número de población tiene? ¿Y cuál es su historia y su literatura? Eso lo empecé a hacer en México. Yo tuve la fortuna de estar aquí en Ecuador hace 20 años, me admiró, pero ahora que vine de embajador, mis preguntas fueron más puntuales, y ahí descubrí una cosa muy importante, y es lo primero que tengo que decirles a los ecuatorianos. Me ha llamado profundamente la atención que en las conversaciones que tengo a cualquier nivel, desde el punto de vista oficial hasta el punto de vista familiar, de los amigos, que los ecuatorianos siempre se refieren a su país como un país pequeño. Eso me llamó poderosamente la atención. Somos un país pequeño. Claro, si lo comparamos con Perú, con Colombia y con Brasil, que tienen al lado, evidentemente resulta pequeño. Pero si uno ve la posición en cuanto a extensión territorial del Ecuador en comparación con los demás países, Ecuador no es un país pequeño. Es casi el tamaño de Italia, es más grande que la Gran Bretaña, que fue el imperio más grande que la humanidad ha conocido, es muchísimo más grande que Portugal, y se encuentra en la escala de países más o menos arriba de la mitad. Es un país mediano, y eso es importante hacerlo notar por parte de un extranjero, porque de alguna manera refiere a una psicología. No hay que verse nunca como un país pequeño. Son un país mediano, en una geografía muy compleja, hermosísima, que este embajador ha ido descubriendo poco a poco,
y que culmina en este fin de semana afortunadísimo para mí, que me ha permitido conocer ahora la parte sur del Ecuador, que es esta maravillosa provincia de Loja, y que mañana tendré la oportunidad de ir a las Galápagos a conocer esa parte insular del país. Primero, no es un país pequeño, es un país multidiverso, con un pasado, una historia y una cultura sorprendentes, que le falta quizás una cosa, y una cosa que es lo primero que habría que resolver y que México se dio la tarea de resolver hace muchos años. Esa tarea fue comunicarnos. Los mexicanos, un poco como los ecuatorianos todavía hoy he notado, vivíamos muy aislados. Es un territorio pues mucho más grande que el Ecuador, desde luego, pero también con unos accidentes geográficos que nos impedían comunicarnos. Una península de Yucatán muy aislada, una Chiapas prácticamente desconocida por la selva, una península de Baja California en el norte ignorada durante mucho tiempo, y luego todo un altiplano también, como un poco el Ecuador, lleno de volcanes, de montañas que nos impedían conocernos. Yo cuando llegué a Ecuador me di cuenta que esa es la principal característica del país. Un país mediano, pero terriblemente incomunicado en su historia. No me refiero al esfuerzo que está haciendo actualmente, que para mí es formidable, sino que a lo largo de su historia había un país incomunicado. Y entonces eso me explicó por qué se hablaba de 3 o 4 ciudades fundamentales o capitales en el país. La tensión entre Quito y Guayaquil, Cuenca y Quito, Cuenca y Guayaquil. Bueno, cuando los conocí, las 3 ciudades, me di cuenta por qué había habido esas tensiones históricas. Pero también llegué a pensar ahí que esas diferencias son las que le daban, como en el caso mexicano, un plus al país. Esas diferencias son las que garantizaban un potencial turístico extraordinario. Cuando se habla del Ecuador en mi país y en otros países en Europa, se reconoce mucho Ecuador por las Galápagos. Ya los que saben un poquito más hablan de Quito como capital importante, declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, eso lo sabemos, pero de ahí poco más se conoce. La sorpresa que yo me llevé cuando estuve en Ecuador es que, y no es reproche, simplemente es un hecho, que me puedo estar equivocando y me gustaría estar equivocado, pero la sorpresa que me llevé es que en ocasiones también los ecuatorianos conocían muy poco el Ecuador. Y quizás lo conozcan los mapas, quizás lo conozcan en las clases, en sus clases de historia, en la universidad, pero para conocer un país no es suficiente leerlo, ni verlo en internet, ni verlo en la televisión, ni en documentales. Para conocer un país hay que recorrerlo, hay que viajarlo. Y aquí quizás sea la primera diferencia que encontramos en el siglo XIX y el siglo XX. En el siglo XIX ustedes saben que vinieron grandes viajeros europeos al Ecuador. El más conocido de todos ellos fue, entre otros, el sabio alemán Humboldt. Y luego otros grandes geógrafos lo han podido recorrer. Hoy ya poco hablamos de viajeros, hoy hablamos de turismo y hablamos de industria turística como un elemento de la economía nacional, y eso es muy justo y muy legítimo y muy necesario. Pero no hay que perder de vista que para que haya turismo, primero tiene que haber viajeros. Y los viajeros, a diferencia de los turistas, no están implicados en un mero asomo, un poco estético, un poco de cultura superficial, un poco de que ya puse una flechita en mi lista de países pendientes, ¿no? De lugares pendientes, sino que el viajero realmente lo que quiere es meterse a las entrañas de un país. Y si alguien tiene que meterse primero a las entrañas de un país, son los propios habitantes de ese país. Con lo cual, cuando hablamos de turismo, cultura, mercado y comunidades, primero tenemos que hablar de comunicación. Primero tenemos que hablar de una red de carreteras, de una red de aeropuertos, de puertos, que permitan el fácil acceso a una geografía verdaderamente difícil. Créanmelo, es muy difícil viajar por el Ecuador. ¿Por qué? Porque su geografía se impone. De ahí entonces que lo primero que haya que tener en cuenta es la creación de un mercado turístico nacional. Primero, antes que el internacional. Digo, no vamos a doblar las manos en el internacional, siempre será bienvenido, y creo que actualmente el turismo internacional en Ecuador sobrepasa al turismo local. Pero créanme que lo más importante para el desarrollo comunitario en materia turística es el turismo local.
Primero tenemos que conocer esto que acabamos de conocer el día de ayer, estas ricas tradiciones que están superviviendo desde hace siglos, que las hemos olvidado y que se remontan al pasado prehispánico y que hoy empiezan a convertirse en un develamiento, en un descubrimiento para todos nosotros. Eso solamente se consigue desde lo local. Nadie va a venir desde afuera. Ya nos mencionaba aquí don Rodrigo, que una francesa que empezó a investigar esto, pero debiéramos ser nosotros los que desde el ámbito de la comunidad, de la localidad, tengamos que fortalecer nuestro espacio para poderlo ofertar primero a nivel nacional y después a internacional. Esto pasa por un tema de efectivamente identidad y de conciencia local. No es posible reivindicar lo propio si no entendemos que lo propio es valioso. Tenemos que estar seguros de que lo nuestro es valioso. Cuando he estado aquí en estas horas que he estado en Cariamanga, que no son muchas, he podido apreciar ya su urbanística, donde están sus polos de religiosidad en las iglesias que sobresalen en la ciudad, el tipo de ciudad que conforman, la plaza, los habitantes, y me percato pues que su situación geográfica y cultural los hace estar vinculados desde luego con el norte del Perú, pero también con las provincias vecinas de Zamora y del Oro. Uno tiene que hacer pues un primer reconocimiento de lo propio y de valorar lo propio para poderlo vender, ofertar a los demás. ¿Cómo apreciar esta idea de lo propio? Bueno, en su vastedad y en su tolerancia. No podemos pretender, nadie puede pretender, al menos en México así lo hemos hecho y con bastante éxito, que un determinado lugar representa a todo México. Es decir, yo no puedo estar en las ruinas de Chichén Itzá en Yucatán y pensar que lo maya es todo lo México y en lo maya se agota México. Sería tan absurdo pensar eso como si estuviera yo en Guanajuato viendo los grandes templos barrocos de la mina de la Valenciana y pensar que la obra de los grandes arquitectos coloniales, religiosos muchos de ellos, en el catolicismo de esa época, eso es todo México. Como tampoco podría pensar que las comunidades indígenas de los Altos de Chiapas resumen a todo México. Es que en nuestras sociedades, y en eso somos muy parecidos, nuestras sociedades son resultado somos la consecuencia de muchos elementos que nos integraron. Y esa integración es precisamente lo que nos da identificación e identidad. Cuando nos entendemos como hermanos los peruanos, con los ecuatorianos, los mexicanos, guatemaltecos, los paraguayos o los venezolanos, es por algo, es por un pasado común, es cierto, por una historia en común, es cierto, pero también por elementos que hoy todavía nos identifican. Todos ustedes me están entendiendo porque estoy hablando un español que ustedes me entienden. Pero no solamente es la lengua, sino también las creencias. Cuánto de lo que nos ha dicho Rodrigo hoy en la mañana y ayer en la noche me recuerdan a muchas prácticas y tradiciones de mi propio país. Aquí están descubriendo este camino. Nosotros hemos descubierto hace mucho tiempo el camino del peyote en el Nayar, en lo que es la Sierra del Occidente de México. Y tenemos también una serie de tradiciones que se asemejan en cuanto a folclore, en cuanto a colorido, en cuanto a música. O sea, son muchos los elementos y nadie podría decir que ese elemento proviene de uno solo de nuestros orígenes. No, si eso fue de una parte de un origen o viene de otro origen, ya quizás no tenga tanta importancia, porque lo que nos importa es lo que somos hoy. Lo que nos importa es lo que somos hoy y lo que podemos hacer hoy con nuestros países. Y yo creo, y estoy convencido de ello, de que Ecuador tiene un potencial turístico extraordinario. Ya sé que lo han oído, ya sé que lo saben. Lo que falta es que lo sientan y que se lo crean. Ya lo han oído y ya lo saben. Lo que falta es que se lo sientan y que se lo crean. Para ello tienen que hacer un ejercicio, repito, que va de lo local a lo general. Yo tengo que confesar que fui muy desagradablemente sorprendido cuando conocí la segunda vez Otavalo. Yo conocí Otavalo en el año del 89 aproximadamente. Lo volví a ver en el 2013 que vine aquí al Ecuador. Para mí fue decepcionante ver un Otavalo absolutamente destruido, transformado, cambiado.
aquel mercado indígena tan maravilloso, aquella ciudad tan bonita que yo había visto armónicamente en cuanto a arquitectura se refiere, se había convertido en una ciudad prácticamente sin personalidad, una ciudad como cualquier ciudad, yo no sé si en el mundo o en cualquier otro lado, y solamente conservaba pues, el mercado de Otavalo, pero algo había pasado, se había destruido su patrimonio urbano, se había destruido su espacio urbano. Después conocí Zaruma, después conocí la capital de Bolívar, ¿cómo se llama? Guaranda, y bueno, y dije, bueno, no todo se ha perdido, realmente hay aquí todavía unas ciudades, unos pueblos que pudieran replicar el modelo mexicano. Esta apreciación de lo local llevó a los mexicanos a formar un programa turístico de incalculable éxito a nivel de turismo local y después a nivel de turismo internacional. Ese programa es el programa de los pueblos mágicos. Comenzó con 25 pueblos mágicos. Hoy van ya 86 pueblos mágicos. ¿Qué se entiende como pueblos mágicos? Pues esa es la vinculación entre comunidad, urbe y después turismo y a la larga mercado, ¿no? Pequeñas ciudades que por azares del destino, por su historia, por su cultura, precisamente por sus habitantes que han sido fieles y leales a su propia identidad local, han podido preservarse en rasgos definitorios que pueden ser no necesariamente obra del hombre. Me refiero, por ejemplo, al pueblo de Bernal, cerca de Querétaro. El pueblo de Bernal es un pueblo mágico que se caracteriza por estar junto a un monolito inmenso, geológico inmenso, una sola roca que se puede ascender, que es una maravilla. Me recordó mucho al cerro que está aquí, La Huaca se llama, ¿verdad? Bueno, de La Huaca, o sea, el paralelo a La Huaca, de la Peña de Bernal, Bernal ha construido su propia identidad y hoy por hoy es uno de los polos de turismo regional, local, más importantes de México. Es un pueblo mágico extraordinario. ¿Dónde encontró su identidad? En la roca que estaba ahí. Otros pueblos efectivamente lo tienen en haber sido pueblos mineros, abandonados. También aquí en el Ecuador ha habido mucho pueblo minero, hay pueblos mineros, y los pueblos mineros se caracterizan pues, por tener estas oquedades, estas vetas ya fallidas, que permiten mucho la recreación de los viejos modos de producción de la minería del siglo XIX o del siglo XX. Tenemos pueblos mágicos alrededor de viejas minas, o tenemos pueblos mágicos que pueden ser tan característicos como por ejemplo Coatepec, que tiene una pequeña laguna, y estoy hablando de pequeña laguna, cuando aquí en Ecuador tantas lagunas bellísimas que hay, ¿verdad? Que alrededor de esas lagunas se han establecido pequeños pueblos ancestrales que han podido vincular su identidad con la laguna y convertirse en imanes para atraer el turismo local. Bueno, tenemos ya 83 pueblos mágicos, todos esos protegidos, todos esos con su identidad. Algunos se refieren a aspectos religiosos, ¿no? Son sede de un santuario, de una devoción particular, como San Juan de los Lagos, donde tiene la Asociación de San Juan de los Lagos. Aquí podría haber también pues, el propio pueblito este que está cerca de Quito, donde está la Virgen del Quinche, ¿no? Pues el Quinche da para ser un pueblo mágico, ¿no? Pero hay que visualizarlo, hay que entenderlo, y sobre todo hay que implicar a la comunidad, que es la que va a ser la defensora de esa propuesta. Yo creo que en ese sentido México ha podido desarrollar un gran turismo en distintas entidades federativas o provincias, como les llaman ustedes, a partir de esta recuperación de pueblos mágicos. Y a partir de ahí entonces ya se da el siguiente paso. El siguiente paso es pasar del pueblo mágico a algo más difícil, que es el espacio urbano, la ciudad. No puede haber ciudades mágicas, son demasiado grandes, absorben muchos recursos, pero sí en las ciudades se encuentran como grandes fenómenos de concentración humana todavía vestigios de muchos sitios donde efectivamente casi se forman microuniversos que podrían ser, si no pueblos mágicos, sí barrios mágicos. Cuando uno va a Quito y desciende a Guápulo, pues se encuentra ahí un barrio maravilloso que efectivamente comprueba lo que estoy diciendo, un barrio con su propia identidad. No necesariamente tienen que ser antiguos, pueden ser muy modernos. Me refiero por ejemplo a Quito y todo el sector de La Mariscal. La Mariscal ya es un barrio en Quito, ya es una colonia en Quito que tiene una personalidad tal, muy moderna, pues de los años 40 hacia la fecha, muy moderna y muy definida, que efectivamente se puede convertir en eso que en México lo llamamos alguna vez la zona rosa,
que se ha convertido en un lugar de jóvenes, de discotecas, de bares, ¿no? Pero también de galerías, de librerías y de museos. En todo caso, lo que en nuestros países corresponde hacer, porque definitivamente lo tenemos allá a la mano, es cómo utilizar elementos culturales para poderlos ofertar en un turismo nacional e internacional. No todo el turismo es de sol y playa, no todo el turismo es de sol y playa, es muy agradable. Tampoco todo el turismo es de deporte extremo, aunque sea muy agradable. No todo el turismo es religioso, y hablo del turismo religioso porque muchos ecuatorianos van a mi país a visitar el santuario de la Virgen de Guadalupe, en un turismo que se llama religioso. Yo creo que por lo que somos, y estoy hablando en términos de América Latina, por lo que somos, muchas gracias, pues deberíamos de subrayar la relación entre cultura y turismo. Desde luego, repito, antes con la previa necesidad de ser viajeros para descubrir nuestro país. Todos los aspectos o los esfuerzos que se hagan en cuanto a folletería, videos, mapas, planos, orientación turística y señalética son bienvenidos en un desarrollo así. ¿Por qué? Porque en ocasiones uno puede tener muy claros objetivos, pero a la hora de la hora no sabe llegar a ellos, o no encuentra la información, o no encuentra la señalética que le permita llegar a ese destino. La cultura en mi país, fundamentalmente, y aquí estoy repitiendo lo que Ecuador es lo mismo, se ha formado en tres grandes periodos históricos: el prehispánico, el colonial o hispánico, y el moderno o contemporáneo. Ya hay quien divide lo moderno de lo contemporáneo, para referir que lo moderno más bien el siglo XIX y los primeros años del siglo XX, pero finalmente es lo mismo. Tenemos una historia muy, muy notable, una historia que compartimos a veces en forma dolorosa con nuestros vecinos, a veces en forma muy gloriosa también con nuestros vecinos. Y ahí es donde nos encontramos las similitudes en cuanto a pueblos y sociedades. Y ahí es donde también viene el siguiente camino, el enlazamiento con el vecino. Una vez que nos hemos conocido, una vez que nos hemos soportado, ahora también se trata de aprovechar redes turísticas que, surgidas de la comunidad, llegan también a traspasar las fronteras. Y para mí ha sido una gratísima sorpresa ver en este lugar ayer, y no lo tenía previsto, créanmelo, no sabía ni a dónde venía realmente, ver cómo los proyectos que vimos el día de ayer, pues es eso, es la materialización de un proyecto que puede ser turístico con gran éxito comercial, tanto para nacionales como extranjeros, que vincula a dos países. Y es lo que México también ha hecho en forma ejemplar, y gracias a la ayuda de sus vecinos, con el famoso programa del Área Maya, de la Ruta Maya, que implica a México, a Belice, a Guatemala, a Honduras y a El Salvador. Esto, ahí hay toda una geografía maya que nos aprovecha a todos, porque el que viene a las ruinas del Yucatán quiere conocer las de Chiapas, pero también quiere conocer las de Tikal en Guatemala, y quiere conocer también las de Copán en Nicaragua, en Honduras, y quiere conocer también las del Salvador. Es decir, ya se crea un área de turismo, el turismo crea toda una región que beneficia no solamente a un país, sino a varios países, y lo más importante, a las comunidades. Cuando vi el tema del Congreso, realmente dije, creo que está perfectamente acertado, perfectamente vislumbrado qué es lo que quiere hacer Ecuador: cultura, turismo, comunidad y mercado. Para ello, pues, necesitamos, ante todo y sobre todo, viajar, conocer el país, y no se conoce y no se viaja si no se ama. Y aquí lo primero sería una cosa, y me va a salir todo el nacionalismo mexicano, que ustedes saben que es muy, muy mexicano: el amor a la patria, el amor al país, pero un amor a la patria que nace primero del amor a la matria. ¿Qué es la matria? Esta. La matria, a diferencia de la patria, es la localidad, es la comunidad, es donde nací, es el lugar de mi madre. La patria es el lugar de mi padre, ¿no? Y muchas veces hablamos de la patria, y nuestras historias del siglo XIX y del siglo XX son historias muy patrióticas. Bueno, es el momento de empezar a completar la moneda haciendo historias matrias. Y para hacer historias matrias se requieren los cronistas locales, lo que está haciendo don Rodrigo, buscando los archivos, preguntando, estudiando en las bibliotecas, ¿cuál fue la historia de mi matria? Me encantó que el señor representante de don Pedro Páez se haya referido a aquí es su abuelo.
Efectivamente, eso nos remite a mi origen, ahí está mi origen, ahí está mi matria. Y solamente en la conjunción de matrias, cuando hagamos de las matrias la construcción de la patria y todo ello lo podamos ofertar con orgullo y con amor al extranjero o a los visitantes internos, podremos entonces entender cuáles son los beneficios que nos puede dar económicos, culturales, identitarios, la vinculación entre cultura y turismo. Yo les deseo a todos ustedes que sepan ser sensibles a esta vinculación, a esta relación entre el paisaje, entre la cultura y mi propia identidad, lo que yo soy. Es lo que México ha hecho y creo que con gran éxito. Ojalá podamos estar en el 6º lugar o en el 5º lugar en el 2018 y ojalá para el 2018 Ecuador ya esté cuando menos en el 10º o en el 9º lugar. Si se deciden lo pueden hacer. A todos les conviene, absolutamente a todos les conviene. Principalmente a las comunidades que en ocasiones, como lo mencionaba también Rodrigo, están muy olvidados y en una situación de extrema pobreza. Nuestro país también tiene una gran cantidad de comunidades indígenas, casi 10 millones de habitantes en mi país son indígenas. Todos ellos han sabido conservar sus tradiciones, su sabiduría, sus saberes ancestrales, y hoy luchan también por ocupar un lugar en la construcción de esas historias matrias que finalmente construyan la historia patria. Con esto quiero despedirme y darles las gracias y incitarlos definitivamente a que antes de hacer turismo comiencen a viajar por su país. Muchas gracias.